La deuda externa son aproximadamente 4,5 billones de pesos. Y la interna es superior, casi 7,2 billones de pesos, a junio de 2021. ¿Por qué la deuda externa la tenemos que tomar en cuenta distinto y por qué ha aumentado, aunque no se haya pedido? Pues dos factores: los intereses, que si no pagas a capital sigue creciendo la deuda, y otra cosa que nos pega mucho a los mexicanos: la deuda externa se contrata por lo general en dólares. Cualquier porcentaje de devaluación del peso con respecto al dólar va a afectar la deuda. Se incrementa la deuda si yo pedí en dólares y se devalúa el peso, algo frecuente. Y entonces tenemos una deuda que, aunque no se pida prestado, sigue aumentando por el pago de intereses, por la devaluación. Sin embargo, observen que la deuda interna es superior. Saludos a Gerardo Villagómez desde Sacramento, California. Y también saludos a Marisa López y a Samara Naranjo. Bueno, más datos. Miren, el FOBAPROA. Y aquí déjenme hacer una cuestión, voy a hacer una variación en lo que les iba a presentar porque se me pasó poner una animación, pero ya la corregí. Miren, porque quiero mostrarles primero datos esenciales de por qué es tan alta la deuda interna, y uno de los factores, no el único, es una porquería que hicieron en el sexenio de Ernesto Zedillo, apoyados por los panistas, principalmente por uno de Querétaro, al que le dicen el jefe Diego, o la ardilla. A ese señor, y todos los panistas, fueron todos los panistas, no se hagan. Panistas y priistas le imponen al país uno de los eufemismos que se usa en el neoliberalismo, que es una soberana jalada: rescate. Miren, los rescates que hemos visto en México, no nada más de bancos, carreteras, ingenios, autopistas, empresas privadas, siderúrgicas, estos famosos rescates significa adquirir empresas privadas quebradas, sanearlas con dinero público y luego volverlas a entregar a particulares, pero dejando la deuda a nosotros, a los chiquitines del Kinder Campanita. A todo mundo nos dejan esa deuda. El FOBAPROA es el ejemplo mayor de conversión de deuda privada en deuda pública. Todo viene desde Salinas de Gortari, Salinas de Gortari privatiza los bancos que había nacionalizado José López Portillo, los entregan a gente que no sabía nada de bancos, que sabían de finanzas lo que yo sé de chino mandarín antiguo, que quiere decir nada, quiebran los bancos y ahí viene el PRI con el señor Ernesto Zedillo y con la complicidad del PAN a convertir una deuda privada en pública. ¿Y de cuánto estamos hablando? En su momento, en 1999, cuando legisladores priistas y panistas apoyan esta conversión, esta tiznadera, la deuda era del orden de 552,000 millones de pesos, equivalente al 11% del Producto Interno Bruto de ese año. No fueron 3 pesos, no fueron 20 pesos, fue $500 millón de pesos que dijeron: ahora todos los contribuyentes mexicanos, los que viven y los que vienen después, los niñitos del Kinder Campanita, los que no han nacido, los que estaban en la panza de su mami,
los de la primaria Morelos, los de la secundaria Federal 1, todo mundo se va a endeudar para rescatar a nuestros amiguis que echaron a perder los bancos que nosotros les entregamos. Qué bueno que dice María López, Xóchitl Gálvez, que dice su partido que tanto defiende el Senado. La señora Xóchitl Gálvez es cómplice. Todos los que han estado afiliados al PAN son cómplices. Se quedaron calladitos, aprobaron todo este tipo de tiznaderas, que es una agresión. Bueno, el problema es que eso fue en 1999, hace más de 20 años. Para que entienda la gente que tiene menos de 20 años, los jóvenes o los que tenían 10 años en 1999, que hoy tienen 30 años, pues uno puede decir, fueron 500,000 millones. Para entender el tamaño de esa deuda, tenemos que transportarla a cuánto sería en este momento. Y en este momento, esa deuda sería casi de 2 billones de pesos. Para que se den una idea del impacto, el presupuesto actual del gobierno de México, del gobierno federal, es de 6.5 billones. 1.8 es casi la tercera parte de eso. O sea, imagínense que si en este momento el gobierno de la 4T hiciera una tiznadera como la que hicieron priistas y panistas en 1999, de repente nos endeudaríamos con 1.8 billones de pesos, ¿sí? Más del 30% del presupuesto para que funcione todo el país. Es un dineral, pero un dineral. Saludos a Luz Esperanza y también saludos a María López y a José Alberto González Caram, que nos da datos precisos sobre la herencia del IPAP. Efectivamente, es lo que estamos tocando. Pero después le cambian de nombre, así como al IFE, cómplice del fraude electoral de 2006, luego le cambian del INE y dejan a los mismos y ya creen que con eso ya resolvieron el problema. Bueno, la deuda fue por 552,000 millones de pesos, pero ya hemos pagado 1.18 billones de pesos. Más del doble. Ya hemos pagado más del doble. Uno esperaría, una persona que pidió un préstamo, una empresa que pidió un préstamo, un gobierno, que si ya pagamos más del doble, ya hubiéramos terminado de pagar. Pero resulta ser que no. Ya hemos pagado más por intereses que la deuda inicial. Y sorpréndanse, mexicanas y mexicanos, ya pagamos 1.18 billones, pero todavía nos faltan prácticamente otro billón, 900,000 millones. Por eso es que esta deuda asciende casi ya a 2 billones. Entonces, ya hemos pagado más del doble y todavía tenemos que pagar otro casi el doble de lo que se pidió. Todo por la manera en la que priistas y panistas convirtieron esa deuda en deuda pública. Y miren, todavía vamos a seguir pagando otros 30 años. Esta deuda se va a terminar de pagar hasta el 2050. Eso significa que esta tiznadera que hicieron Zedillo en complicidad con los panistas, hemos estado pagando una deuda o generaron una deuda pública por 50 años. 50 años. Por eso, vean que el pasado, el presente, lo podemos entender del pasado reciente. Son cínicos cuando dicen, faltan medicinas, faltan vacunas. Pues sí, porque ustedes le quitaron a los niños gran parte de su futuro, no solo medicinas, también escuelas, por habernos endeudado de esta manera tan asquerosa.
y que además nunca nos han dicho por qué lo hicieron. Sí, hay toda una serie de consideraciones técnicas, pero no. Dice Roberto Hernández, ¿en qué estaban pensando los prianistas para generar esta deuda? Miren, solamente puede haber un concepto que puede explicar esto: corrupción. Para mí, los panistas son más corruptos que los priistas porque aparte son hipócritas. Dicen que no, se creen blancas palomitas. Pero desde el momento en que llegaron a la primera concertación con Salinas de Gortari, le vendieron su alma a los priistas. Se corrompieron tanto o más que los priistas. Lo único en lo que estaban pensando, pues es en sacar raja. Pues es evidente que si yo te voy a condonar una deuda privada, la voy a pasar a deuda pública, tú vas a dejar de pagar 100,000 millones de pesos, pues dame por debajo del agua 20,000. Hoy que se habla de un señor Ricky Riquín Canallín, se está hablando de sobornos. Lo único que puede explicar, qué buena la observación de Roberto Hernández, lo único que puede explicar esto es que panistas y priistas recibieron dinero por debajo del agua para hacer una operación tan dañina al pueblo de México. Y miren, aquí está lo que hemos pagado año con año, que es dinero que no se ha ido al presupuesto para escuelas, para salud, para obra pública. Impresionante, en el año 2000, el último año de Ernesto Zedillo, 153,000 millones de pesos. Es la cantidad más alta. Pero en el sexenio de Vicente Fox, miren, en 3 años estuvieron pagando alrededor de 100,000 millones de pesos que no se destinaron a obra pública. Donde menos se pagó, pues un poquito terminando Calderón y con Peña Nieto. Pero aún así el gobierno de la 4T, que además hay un video famosísimo de un debate de Andrés Manuel López Obrador con Diego Fernández de Ceballos, en donde Diego de Fernández de Ceballos defendía el FOBAPROA, defendió el fraude electoral de 2006, Andrés Manuel siempre estuvo en contra de esta deuda. Sin embargo, es una deuda que se tiene que pagar y que quita dinero a muchas cosas. Bueno, ahí están los datos técnicos.